saludamos Así al pastor. Bendecimos al pastor Gary que nos trae la palabra del Señor, la reflexión. Eso. Estamos escuchando ahí el tema de la oración, de aprender más, de confiar en el pastoreo del Señor. Así que, pastor, bendiciones, un abrazo. Un abrazo, pastor. Buenos días, Señor le bendiga. Qué gusto de oírle. Amén. Aún estando tan lejos, estamos tan cercanos en el Señor. Así es. Así es. Como familia, como hermanos. Un abrazo, pastor, para usted, para su familia, para todos los que están en la sintonía también. Un saludo en el nombre del Señor, a usted, hermana María Soledad, también. Señor, le Gracias, bendiga. pastor. Seamos fortalecidos en esta hora en el Señor. Amén. Grandemente. Amén. Haciendo una especie de resumen y completando algunas cosas que compartíamos la vez anterior. Esta palabra que sale en el libro de Colosenses y que lo hemos asociado justamente al Salmo 23, pero esa frase que dice me guiarás por senda de justicia. ¿Cómo hacer estas palabras de lo que la hemos leído por tanto tiempo, ¿cierto? Que verdaderamente sea de lo cotidiano, sea de como entender que es una palabra efectiva, que tiene efectividad plenamente hoy, y que el Señor nos guíe verdaderamente en este mundo por senda de justicia. Su Espíritu en nosotros, una bendición tan grande que dice el mismo apóstol a los Gálatas, a alcanzar esta bendición dada a Abraham, imagínense hace tanto tiempo, y que la hemos alcanzado, la hemos heredado nosotros por la fe de recibir su Espíritu. Ahora, nos guía, sí, creemos en lo cotidiano, para no hacerlo tan elevado, ¿cierto? Sino que sea algo, una palabra que viva en nosotros. Cuando el versículo 14 del capítulo 3 dice vestidos de amor, ¿no? Que es el vínculo perfecto. El texto que compartíamos la vez anterior era el 15, ¿cierto? Y la paz. Sí. La paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Fuimos llamados a paz. La paz, a la paz de Dios, dice, a la cual, dice, fuisteis llamados. Fuimos llamados a paz. Eso es como una bendición del Evangelio. Ahora, llamado dice, pero es importante lo que sigue, dice en un solo cuerpo. Y además dice, sed agradecido. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Y lo que conocemos, ¿cierto?, al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La paz de Dios, el texto más bien es la paz de Cristo. Un término se dice que es único en la Escritura, no, está en otra parte, la paz de Cristo y la palabra de Cristo. Una palabra gobierne, ¿cierto? La paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Todo esto, decimos, parte de lo práctico, de lo cotidiano, del día a día, en nuestras relaciones, ¿cierto? Que se expresa justamente cuando tenemos diferencias, decíamos la vez anterior, diferencias de opinión. El ejemplo estaba tomado del libro de Efesios, ¿cierto? Efesios dice que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y la manera de hacer la paz es justamente en la cruz, el sacrificio, la palabra del Evangelio. Bueno, acuérdese, nos acordamos de la invitación del Señor. El Señor dijo, venid a mí, o sea, venid a Él. Hay que acercarse al Señor, todos los que están trabajados y cargados. Y esa es uno diría, está escrito ahí, pero uno no sabe cómo venir al Señor, ¿cierto? Porque el Señor lo hizo, las palabras tan fáciles, ¿cierto? Venid a mí. Ahora, ¿nosotros a dónde? ¿Cómo podemos ir al Señor para en nuestra vida de trabajo y de cansancio podamos alcanzar
paz, ¿no? Dice, tendréis paz en el alma. Así dijo el Señor lo dijo. Recuerde la exhortación del libro de Hebreo también, esa importancia de entrar en el reposo y alcanzar paz. Ahora, Él es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz. No podemos decir que otra cosa. No hay paz en otro lado si no es en el Señor. No hay paz, es solamente en el Señor. Ahora, ¿cómo lo hizo el Señor? Justamente en el sacrificio de la cruz. Dice que de ambos pueblos, dice, hizo uno. Quitó, dice, una pared intermedia. Pero nos reconcilió también con Dios. O sea, tenemos una tranquilidad. Yo creo, debemos entender como creyentes que podemos tener tranquilidad verdadera con Dios, porque lo que ha sido el estorbo, ¿cierto?, nuestra vida de pecado, alejada de Dios, ya tenemos paz con Dios. No hay quien nos acuse. O sea, es que esa es la dirección, digamos, de por qué tener paz. Porque alguien podría decir, pero ¿cómo vamos a tener paz si estamos en medio de un mundo tan convulsionado, las mismas situaciones que nos rodean? Pero claro. ¿A qué paz nos ha llamado? Por eso no es lo externo, porque lo externo, uno podría decir, el mundo se puede estar destruyendo, ¿cierto? Pero por un lado, dice, ha quitado todo lo que en este caso, ¿cierto? Primero con Dios, porque después también es una relación práctica entre los hermanos. Claro. Pero con Dios dice que quitó lo que había contra nosotros. Entonces uno debe saber que ante Dios, por la cruz de Cristo, no hay quien nos acuse. Amén. Las palabras que se recitan o que se dicen de acá, ¿cierto? Y que se afirman, que si venimos al Señor, dice, y pedimos perdón, dice, la sangre de Cristo nos limpia, pero además dice, se olvida Dios. Esas son cosas que a veces nos cuestan entender, a nosotros asumirlas, aceptarlas. Claro. Aceptar que el Señor ya se olvidó y uno sigue con bueno, es de ahí que Dios tampoco quiere que carguemos con una culpa por un pecado, porque ya la sangre de Cristo ha hecho la paz, ¿cierto? La cruz, Él es nuestra paz. Ante Dios uno dice, no. Claro, si hay consecuencias, se asume la consecuencia, pero ante Dios dice, ya estamos, ese tema está resuelto. Ahora, queda la situación no hacia arriba, sino que con los hermanos, la hermandad. Entonces, también dice que el Señor hizo la paz de ambos pueblos, de dos pensamientos distintos. Y uno dice, nosotros tenemos pensamientos distintos y creemos que, decíamos la otra vez, uno puede decir que es blanco, ¿cierto? Claro. Y el otro hermano dice que no es blanco, que es de otro color. Y capaz que sea así. Y que eso no nos puede llevar como a división, ¿cierto? Decíamos la otra vez que cosas tan mínimas que nos dividen y que no provocan ninguna paz en nuestras relaciones. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, esta era una iglesia también con problemas, ¿cierto? No era los problemas que tenía Corintios, ¿cierto? Que ya son problemas visibles y de conducta, pero esta problemática que tenía Colosenses no era de ese tipo, no era, aun cuando dice que hay que despojarse de todo eso, pero si uno observa, dice, en los capítulos anteriores, en el capítulo 2, dice, como esa deseo del apóstol de que no seamos engañados. No se ven aquí problemas, no sé, como en los Corintios, que habían problemas de división, problemas de morales, problemas de la cena del Señor. No, acá dice, es como el anhelo, dice, que nadie les engañe, en el capítulo 2, ¿cierto? En el versículo 8. Versículo 2 también, versículo 4 dice, nadie os engañe con palabras persuasivas. También como seguramente aquí estaban las filosofías, ¿cierto? Sí, pues, la manera de pensar. Sí. Y los hermanos también ahí, pues no eran distintos. Hermanos que estaban metidos quizás con una corriente de pensamiento distinto. Claro, con pensamiento distinto, y que al momento de tener esta comunión, ¿cierto? Quizás afloran estas situaciones y que no nos llevan a paz. La paz debe ser, como decía usted la otra vez, un árbitro, alguien que juzgue, ¿cierto?, entre estos dos pensamientos y que gobierne la paz en nuestro corazón.
No es la filosofía, ¿cierto? Las tradiciones de hombre. Eso era lo que estaba los rudimentos del mundo. Sí. Claro, habían unos que decían que había que comer, habían días de fiesta, otros que habían que comer, dice, la luna nueva, días de reposo. No era eso. O sea, el apóstol dice ahí en el capítulo 3 que esta paz a la cual fuimos llamados, pero dice en el versículo 14, versículo 15, a la que asimismo fuisteis llamados, a esa paz que nos gobierne, pero en un solo cuerpo. Yo creo que ahí uno debiera entender, ¿cierto? En un solo cuerpo, que pertenecemos a un solo cuerpo. O sea, estamos escondidos en el cuerpo de Cristo, que dice también por ahí, nuestra vida está escondida. Claro, cuando comienza el capítulo 3. Claro, que ya nuestra vida está tomando la mirada, ¿cierto? Que se produce la paz de Dios en la cruz, en la muerte, en la negación, en nuestra negación. ¿Sí? No es que alguno puede tener ideas mejores que otros, ¿cierto? Pero ¿cómo negarnos a todo eso si lo único que nos debe unir, nuestra unión está en Cristo, en el cuerpo de Cristo? El mismo Colosenses en el capítulo 3 dice, unos 2 versículos antes, ¿cierto? El día revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen se va renovando, un nuevo hombre, dice, ¿cierto? Ahora, en Cristo, en este cuerpo donde gobierna la paz, dice, no hay griego. Ni judío. No hay judío. O sea, yo me presento ante el Señor no como con una cultura griega o como judío. No con sabiduría. Los griegos buscaban la sabiduría, ¿cierto? Y los judíos, ¿qué buscaban? Cuando dice la señal, algo así, dice, unos buscan la señal, otros buscan la sabiduría. En Corintios parece que dice eso. Pero no nos presentamos con nuestros orígenes, ¿cierto? Nacionales, nacionalistas. No hay. O sea, donde mora la paz de Cristo, tener presente que no importa. No importa la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Y cuál era la circuncisión? Los que decían que había que cumplir con toda la legalidad. Sí, con ese rito. Y la incircuncisión, que no estaban ni ahí con... O sea, imagínense, si uno presentara argumentos para la circuncisión o para la incircuncisión, hasta el día de hoy podemos estar peleados. Claro. No es ni la circuncisión ni la incircuncisión. Donde no hay bárbaro, ni escita. Personas de distintos niveles culturales, no hay. Se dice que el escita era casi un salvaje, un hombre salvaje, incivilizado. Ni bárbaro, no hay siervo, no hay estratos sociales. Claro. O sea, donde hay verdadera paz, sino que Cristo es el todo y en todo. Y en todos. O sea, cuando estamos presentes que Cristo en nuestras relaciones es el todo y está en todos nosotros, o sea, yo creo, que ahí se manifiesta la verdadera paz. O sea, en nuestras relaciones, en nuestro conversar, el estar con los hermanos, pero donde se manifiesta el Señor, donde no se manifiestan las otras cosas, sino, fíjese que en el libro de Colosenses, el libro de Gálatas, perdón, en el capítulo 3, habla casi algo parecido. ¿Capítulo 3? Capítulo 3, el 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es lo mismo, estamos revestidos, somos uno en Cristo. Dice, ya no hay judío, es lo mismo. Claro. No hay griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón, no hay mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo, o sea, en el cuerpo de Cristo. A la paz que fuimos llamados es a esta paz donde todo nuestro argumento, todas nuestras posiciones, ¿cierto? Nuestras ideas, nuestras tendencias no pertenecen a este
a esto. Lo único que pertenece es Cristo. Cristo, lo único que hay ahí es Cristo, es el todo y en todos. O sea, esa es la verdadera paz, ¿cierto? Uno dice, cómo vivirlo. Es en Cristo. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, la verdad es que es acercarnos al Señor. Pero el Señor no está como uno cree que acercarse al Señor, ¿cierto? Y estar de manera callada con el Señor, y uno está como quisiera uno que estuviera presente y uno estar detrás del Señor, así, ¿cierto? Y ahí como que inunda irradia un ambiente de paz. No, si eso se puede alcanzar, ¿cierto? En nuestras relaciones con los hermanos, si es en el cuerpo de Cristo, a esa paz fuimos llamados. Entonces la palabra de Cristo, claro, mora en nosotros y nos enseñamos por la palabra, que la palabra enseñe. El Espíritu, siempre he pensado, el Espíritu cuando dice, sopla de donde quiere, y oye su sonido y no sabemos de dónde viene, ni de dónde va, claro. Entonces cuando estamos juntos y que el Espíritu sopla de nuestras bocas, ¿cierto? Y que se abren nuestras bocas y los ríos de agua viva, no sabemos de dónde viene la enseñanza ni la palabra de Dios a nuestro corazón. Y uno tiene que estar atento. Y uno puede escuchar a alguien que habla una palabra y uno no sabe de dónde viene, ni para dónde, a qué corazón va a llegar. Y eso yo creo que nos enseña. Ese es el ambiente de una paz verdadera, la paz del alma. Y que la podemos alcanzar, sí, pero no es solo, no es independiente, no es una paz solitaria en su casa, sino que, como decía el pastor también recién, ¿cierto? Esta importancia de estar en la comunión, de anhelar la hermandad, anhelar a los otros hermanos, y que ahí nos presentamos solamente lo de Cristo. Y lo mío está crucificado en la cruz nomás, y que ya mi idea, por muy buena, no las voy a imponer sobre otros. No, ahí se habla lo que hemos recibido del Señor, se expone, y el Espíritu que está en nuestro corazón entonces provoca en nuestra alma verdadera paz. Somos animados, ahí somos animados, ahí somos consolados. Amén. Ahí somos exhortados. Si alguien se equivocó, bueno, se recibirá una exhortación en paz, ¿cierto? Y en amor, del vínculo de amor, todo eso. Pero ahí nos llenamos de la palabra del Señor y realmente uno podría decir que no hay mejor lugar que estar con los hermanos. Como dice el salmista, ¿cierto? Como dice el Salmo. Le dice, pues. Sí. Que bueno estar los hermanos juntos en armonía, juntos en el Señor. En el Señor, en uno. Claro, en uno, en el cuerpo de Cristo. Eso es. No hay lugar mejor, amado hermano. No hay lugar mejor. No hay que estar en Cristo, pero con los hermanos, con la hermandad, y hablar del Señor, porque dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero eso tiene que ser práctico, claro. Que tiene que ser de la vida, de lo cotidiano. ¿Cómo alcanzarlo? Tratar de alcanzar lo que... Es que esa es la gran pregunta, ¿se puede alcanzar? Yo creo que sí, yo creo que el problema es nuestro. Es nuestro. Porque uno saca la palabra, ¿cierto? Claro. Habla y entonces ya... en mi posición frente a la otra posición, y ya eso divide y ya no provoca. En cuanto la cruz de Cristo nos anula, es cosa de que uno sea anulado, ¿cierto? Y que lo único que nos debemos, dice Pablo, yo le debo a mi hermano, no le debo mi posición, mi economía, no, le debo el amarnos. El amarnos unos a otros. O sea, cuando nos juntamos es para amarnos y manifestar. En esto conocerán todos, dice, ¿cierto? Que sois mis discípulos, en que os améis. Sí, sí. Amén, pues. Wow, es un desafío, es una tremenda tarea. Esto, pastor, que nos ha compartido, bueno, ya dos veces que hemos estado en estos textos, de esperar en la gracia del Señor nomás, porque que se pueda cumplir. O sea, de poderse se puede. El asunto no depende de mi hermano, depende de mí. Claro, y cuando uno es el que tiene que morir. Pero hagámoslo, si usted ve que intentémoslo por lo menos. Alguien que tenga una idea distinta, no, mejor callar, ¿no? Si no es si es lo de Cristo, ¿no? Si una posición ya uno dice, no, ¿para qué ponerse a...? Pero posible. No, con el Señor. Sí, que el Señor nos ayude. Con el Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Un nuevo tiempo que tú nos das, Señor, un nuevo día.
lo consagramos a ti, Señor, Sí, este Señor. día y todos los que vienen, la Amén. semana. Pedimos la dirección de tu Espíritu en todo, Sí, Señor. Padre. Que la palabra de Cristo también more con abundancia en nuestros corazones. Sí, Señor. A así paz sea. nos ha llamado, A Señor. paz. No hay cosa mejor que estar en tu presencia, Señor, en la compañía de muchos, una gran familia, Señor, es tu deseo. Aún los que están en dolores, en situaciones difíciles, también se puede, porque ante ti, Señor, ante ti también fue saldada la deuda. Y con nuestros Gracias, Señor. hermanos, Señor, el amarnos, el estar juntos, el darnos, el dar de lo nuestro, el gastar lo nuestro, es el ejemplo del Señor en la cruz. Y ese es, ahí se hace la paz, en esa vida, en la vida de entrega, de darse, de dar lo nuestro, de compartir. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada familia, a cada hermano, en los que están en la sintonía. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, estos días también, Señor, los consagramos a ti. Te damos gracias también por la obra que tú estás haciendo, los días de gracias, Señor, Amén. para esta semana. Sí, Señor. También los ponemos bajo tu mano, Señor, como un testimonio de todo un trabajo nuestro de entrega para llevar adelante esta palabra del Evangelio, Sí, Señor. Señor. Que otros que de por sí, Señor, ya viven tiempos no de paz, sino que de verdadero tormento, Señor, en sus corazones, puedan, Señor, ser sanados. Así En el sea. nombre de Así Jesús sea. te lo pedimos, Señor. Amén, Amén. Señor. Amén. Gracias, pastor.